Bueno, acá estamos en otro podcast de Colony con Tim, que no puedo decir su apellido porque no me da la capacidad. Por favor, Tim, pronuncialo vos. ¿Cómo es tu apellido? Es Yuwa. Perfecto, bueno. ¿De dónde es ese apellido, Tim? Tim, porque vos sos de Bolivia. Me comentaste, a los 18 años te fuiste para México. Hoy estás en Silicon Valley trabajando como full stack software engineer en Airbnb, o sea, más bien orientado hacia el frontend. Apenas vas algunos meses en Airbnb, pero ya llevas más de un año en Estados Unidos porque trabajaste en otra empresa también ahí. No sos, o sea, como los entrevistados anteriores, no sos ingeniero en sistemas, sos ingeniero electrónico del Tecnológico de Monterrey, de México, y obviamente estás en Silicon Valley, porque eso es lo que hacemos en The Colony, estamos hablando con gente que está en Silicon Valley, queremos mostrar historias a programadores que están arrancando, que los animen a ir por más, ¿no? Que quieran progresar, que quieran salir de sus países, de Argentina, de México, de Chile, de Perú, de donde fuera que estén. Así que hoy en esta historia, a mí lo que me interesa es, vos, Tim, tenés 28 años, tenés 6 años de experiencia como programador y hace 4 que estás en Estados Unidos. O sea, contame cómo hiciste, contale al resto cómo hiciste para llegar tan rápido. Bueno, parte de... Bueno, yo empecé mi carrera en México como programador Uh -huh. y la verdad uno de los beneficios de estar programando y de estar aquí en México fue el hecho de que muchas empresas en LinkedIn te llegan a buscar que ya es de Estados Unidos. A mí me tocó una empresa que en ese momento, bueno, se llama Carta, me buscó Uh y -huh. empezó el proceso típico, normal de entrevista y ya, me, me contrataron, me fui Sí. a Estados Unidos y ya fue básicamente un proceso pues bastante transparente, ¿no? Pero ya sé, pero digo, en 4 años más o menos, o 4 años y pico, te tomó aprender ciertos conocimientos de programación, digamos que llegaste rápido a Estados Unidos. En esos 4 años que eras muy buen programador, tenías un nivel normal, o sea, vos te fuiste a Estados Unidos y ¿qué tan buen programador sentías que eras? Esto como para darle confianza a alguien o no, a ver en qué momento Claro. alguien se puede ir para otro lado. Bueno, una de las cosas que pasa mucho con los programadores es que siempre van a creer que son el mejor programador. Y también fue mi caso. No fue hasta que empecé a entrevistar y empecé a fallar bastante que me di Mm. cuenta que no era necesariamente el mejor programador. Me di cuenta que, bueno, para poder llegar a Estados Unidos hice varios intentos, hice varias entrevistas. En mi caso sí, entrevisté con casi todas, con Facebook, con Google, con casi todas las empresas grandes. Y como tal no llegaba, no siempre pasaba las entrevistas. Me di cuenta que era un skill, incluso aparte Ujú. de lo que yo ya sabía programar, como que ya tenía la base, pero tenía que trabajar en esas habilidades para poder, para que me contacten, ¿no? Ok, o Eh, sea, por ejemplo, vos, alguien está aprendiendo o está en el estadio que quieras, cuando aplicás a un trabajo, vos decís, che, por ahí es mejor en vez de aplicar a uno solo, aplicar a muchos, cosa de ir a entrevistarte, fallar rápido y volver a tu casa a aprender esas cosas que no te Sí, salieron. definitivamente al principio es difícil, definitivamente es la manera en la que se empieza, la manera en la que se empieza es practicando, ¿no? Mm. De la misma manera que uno empieza programando, el tema de las entrevistas, especialmente con estas empresas que son de Big Tech o incluso de Estados Unidos, porque yo no Ujú. me fui primero a Big Tech, yo me fui a una startup, incluso con empresas chicas, es una habilidad aparte, ¿no? Entonces, uno le tiene que ir practicando y tiene como que, de cierta manera, Ujú. aceptar el rechazo, ¿no? Es de las cosas más difíciles.
pero después de fallar varias veces, uno ya puede llegar, normalmente ya como que le toca a uno o ya empieza a mejorar esa habilidad y ¿Pero ya te alguien te lo empiezan a salir dijo? las ofertas, las ¿Alguien ofertas. te dijo, che, amigate con el rechazo? ¿O vos fuiste así como si nada? Dijiste, bueno, yo voy a ir a aplicar y cuando... Al principio yo me di cuenta también en el entorno en el que yo estaba, en la empresa en la que yo estaba, no era el único programador que estaba haciendo eso, eran varios programadores y al ver que era normal, me sentía normal, pero al Ok. principio era bastante feo y te sientes mal porque piensas que eres tú, piensas que puedes ser como muchos, que no eres lo suficientemente bueno para llegar a serlo, pero existen muchísimas circunstancias al final. Luego me di cuenta que las circunstancias son gigantes y no necesariamente ese es el problema, ¿no? Y vos decís entonces que es un error que un programador a veces esté aprendiendo, no sé, en la otra entrevista con Jorge me decía, yo aprendí, hice como 10 aplicaciones en iOS y en realidad quizás fue un error haber estado tanto tiempo aprendiendo y no haber ido a entrevistas antes. ¿Decís que es un error el estar continuamente aprendiendo o... Yo creo que más bien no es un error, más bien es algo que uno siempre tiene que estar haciendo en la carrera, es algo que uno se tiene que acostumbrar a hacer. Hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo cosas, que pese a toda mi experiencia, y siento que más adelante, incluso de aquí a 5 años, voy a seguir aprendiendo. Entonces el hecho de aprender y de saber que tener en cuenta que siempre vas a estar aprendiendo y que Mm. siempre tienes que estar aprendiendo es algo importante. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el de entrevistar, es algo que uno aprende, es algo que uno tiene es una habilidad que uno va a ir aprendiendo. Entonces yo no diría que está mal, porque puede ser como un músculo, ¿no? Es un músculo decir, de la parte del cerebro decir, tengo que estar siempre aprendiendo, mi cerebro tiene que estar siempre Ujú. captando algo nuevo, entendiendo algo nuevo, siempre tiene que, no sé, estar como practicando esa habilidad, ¿no? Perfecto. Pero vos estás en Airbnb. ¿Qué tiene Airbnb, ponele, que no tenga una startup de, no sé, de la Ciudad de México? Que la gente, todo el mundo quiere ir a Silicon Valley. ¿Está mejor realmente? Mira, la verdad es que con la gente que trabajo, con las herramientas con las que trabajo y con el impacto que uno puede llegar a hacer es mucho más grande y es algo que a uno como que le atrae, ¿no? La gente, por ejemplo, con la que trabajo es gente muy brillante, gente muy, muy inteligente. Las herramientas que utilizamos son herramientas que muy pronto tal vez ya van a llegar a salir o otras empresas ya las van a empezar a utilizar. Pasa mucho que, por ejemplo, yo que soy frontend, hay una librería que es Inside. Esa librería era interna, la usaban interna y es el mismo caso de React. En Facebook la usaban interna y la sacaron después de varios años, la sacaron al open source. Ujú. Entonces uno empieza a trabajar con herramientas como bastante buenas, interesantes y el impacto que te digo que sabes que, por ejemplo, lo que haces, lo que puedes llegar a hacer, afecta a millones de personas. Entonces, eso es como que ya te empieza, Ah, tienes como que estrés, pero al mismo tiempo te gusta. no, sí, claro, si Airbnb lo usas en todo el mundo. La verdad es que en ese sentido, la plataforma donde vos estás trabajando seguramente me impacta a mí cuando me llega un email de reservas. Che, ¿y fue difícil entrar en Airbnb? Bueno, en mi caso, siento que sí, las entrevistas son mucho estrés en general cuando uno ¿Cuántas está entrevistas entrevistando, no fueron? solamente con Airbnb, sino con todas las empresas, son mucho estrés. Lo que sí me gusta que es específico de Airbnb es que, al menos en frontend, te hacen preguntas más específicas a frontend. Uno de Ujú. los casos que pasa, por ejemplo, en estas empresas es que te hacen preguntas muy de algoritmos, ¿no? Ujú. Airbnb también te las hace, no es que no te las hace, también te las hace, pero también te hace preguntas que son un poquito más de experiencia, ¿no? ¿Qué tanta experiencia tú tienes desarrollando frontend? Y ahí fue donde en realidad pues me fue muy bien y gracias a eso pude entrar, ¿no? Che, y bueno, veo que hay mucha gente de Latinoamérica ahí. Ustedes obviamente están en Silicon Valley porque esas empresas los emplean allá directamente. Como me decías, no salen a contratar afuera de ahí por ahora. ¿Realmente faltan muchos programadores?
ahí Sí, en Silicon sí, sí, Valley? sí. Mi equipo, por ejemplo, nada más seguimos buscando como tenemos tres posiciones abiertas que ya llevamos meses que están, Que que sé que están En buscando. Estados Unidos no los encuentran y en Latinoamérica es difícil por el tema visas, porque no es tan fácil. Sí, sí, exactamente. Normalmente también las varas que llegan a tener muchas de estas empresas son bastante altas, entonces puede que sí existan los programadores, pero no existen los programadores que pueden llegar a pasar esas varas. Che, y se gana tanto como se dice en el diario. No te quiero preguntar cuánto ganas vos, ¿no? Pero no sé, ¿cuánto gana, por ejemplo, al año bruto en dólares, si tenés el dato así de referencia, un senior, un seniority bien alto dentro de lo que es un ingeniero de software? ¿Cuánto puede llegar a ganar, por ejemplo? Uy, esa pregunta es muy complicada porque, bueno, existen muchos factores, ¿no? O sea, dentro de la compensación que llegan a tener los desarrolladores está la que es base, que es, por ejemplo, la normal que uno va recibiendo mes con mes, y Ujú, lo que se acostumbra mucho allá es stocks. Entonces, ujú. eso es algo que es muy variable hoy en día. Los stocks suben, bajan, entonces tu compensación también se ve afectada. Por ejemplo, si a la empresa le va mal, pues te afecta. Ok. Pero en promedio podríamos decir en una empresa de Big Tech Ujú. que está cotizando en la bolsa y todo, yo diría que entre fácil, entre 250 a 400 mil, o sea, es un rango En bastante 250 a 400 mil a dólares al 300 año, mil más o menos. anuales, Perfecto. ajá, anuales, Per- ya contando todo, base, bonos y demás. Perfecto. O sea, cualquiera que te está mirando dice, se imagina a ellos mismos y dicen, este es mi objetivo, llegar ahí, ganar eso, estar en Airbnb. O sea, como que para muchos quizás ya llegaste, pero yo me imagino porque para vos con 28 años, 6 años de experiencia, recién estás arrancando. A dónde querés llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tenés uno? Bueno, yo creo que ahorita por el momento quiero seguir aprendiendo más en Airbnb, quiero seguir pues generando impacto, aprendiendo de la gente, aprendiendo de programadores brillantes y eventualmente me gustaría hacer algo mío. Eventualmente me gustaría crear algo que pueda impactar y que pueda ser tan global como Airbnb. Entonces yo ahorita como veo Airbnb una manera y también todas las empresas en las que he estado, han sido una escuela para que lo que en realidad quiero hacer. Y quién sabe, puede ser de aquí a 2 años o puede ser de aquí a 10 años, pero definitivamente ese es mi objetivo final. ¿Y cómo vas a hacer para cumplirlo? A quién le vas a pedir ayuda? ¿O vas a seguir estudiando cosas? ¿Te vas a contactar? No se sabe. Bueno, eso es difícil. Primero necesito linear, necesito desarrollarla, necesito la gente. Yo creo que una de las cosas buenas como de Silicon Valley es que empiezas a conocer personas que tienen como que intereses muy parecidos al tuyo, ¿no? Y también contactos que te pueden ayudar y te pueden jalar. Entonces, por ejemplo, para temas de startups es bastante fácil, digamos, ¿no? Ujú. En Estados Unidos. Bueno, excelente. Bueno, Tim, los mejores éxitos. Gracias por esta charla y bueno, y por tu tiempo. Te mando un saludo. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme y la verdad es que cuando quieras podemos sentarnos a seguir hablando de este tema que me gusta y la verdad yo que más quisiera ver más paisanos, más latinos en Silicon Valley. Yo creo que pues hay mucho talento, nada más que no lo estamos explotando, no se está explotando de la manera que se debería explotar. Totalmente.